Veamos la otra cara de México. No la cara de la violencia. De esa ya estamos cansados, estamos hartos. Vamos a ver la cara bonita, la que también existe. México es un país pleno de colores, de sabores, de sonidos, de tradiciones e historia únicos en el mundo. Su hospitalidad le ha ganado reconocimiento como país anfitrión por excelencia en el mundo, donde la calidad de su gente, su alegría, su profesionalismo, su entrega hacen que cada visita a México sea única e inolvidable. Para algo México está entre las 10 naciones más visitadas del mundo, con 24 millones de turistas al año. Bueno, claro, antes de la pandemia, porque el COVID-19 le ha dado un fuerte golpe al turismo en México, como en muchos otros países. Como un boxeador noqueado, tenemos que levantarnos literal de la lona, con nuevos bríos. En Expedientes TVC vamos a hablar de la importancia de reactivar el turismo en nuestro país y con ello también la economía. Acompáñenos, los saluda con gusto su servidor, Leonardo Ferrera. Expedientes. Cuando pensamos en turismo, generalmente, pues lo primero que pensamos, nos llega a la mente, pues son vacaciones, playita, arena, diversión, una rica cervecita. Muy válido, y más si todo el año trabajamos muy duro, es muy merecido. Pero a veces no tomamos en cuenta el gran significado que tiene esta industria para el país. Más allá del gran número de destinos de relevancia mundial, el turismo en nuestro país genera un enorme aporte a la economía. Antes de la pandemia del COVID, el turismo representaba en México, ¿cuánto cree del Producto Interno Bruto? En verdad que es muy alto, 8.7%. Cuando países europeos, bueno, obviamente quitando Francia, por ejemplo, Suecia tiene el 2.6%. México, 8.7% de Producto Interno Bruto. Más allá de lo económico, el turismo también ha sido un detonador muy importante en empleos en nuestro país, al generar, fíjese, 4 millones de empleos, 4 directos e indirectos, estamos hablando de 5 millones indirectos para un total de 9 millones. El turismo es un sector muy noble que nos da para todos. Desde la persona encargada de hacer un check-in en un hotel, pasando por el mesero que atiende en un restaurante, hasta el conductor que nos pasea en una lancha, en fin. Todos ellos se benefician de la actividad turística en México. Por ello, el turismo es un gran detonador de actividad productiva y económica que nos beneficia a todos los mexicanos. Sin embargo, como sabemos, hoy el sector turístico vive su peor crisis, porque en México se han perdido 1 millón de empleos, 1 millón que no serán fáciles de recuperar. Nuestra compañera de Mega Noticias TVC, Tania Gómez, tiene el reporte. El sector de reuniones y congresos del país es otra rama de turismo que ha resultado severamente afectada por la pandemia. El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones reporta una pérdida por 220,000 millones de pesos en lo que va de este año, así como 408,000 puestos de trabajo perdidos. Y es que se han dejado de realizar 109,000 eventos de los 332,000 que se tenían programados en esta actividad, que aporta 1.6% del Producto Interno Bruto Nacional. El sector hotelero dejó de ocupar 10 millones de cuartos destinados para los asistentes. La Ciudad de México se mueve por grupos, por convenciones y se mueve mucho por cuenta comercial, que es la gente que viene a hacer negocio. Hoy empresas grandes siguen con esas limitaciones o con esas restricciones de viajar y no se está viajando de una manera con volumen. En Ciudad de México, las recepciones de los hoteles lucen vacías. Y es que a pesar de que en semáforo naranja la capacidad permitida es del 30%, la cantidad de personas que hoy se alojan no alcanza ni siquiera esa cifra. El internacional ha bajado muchísimo, te puedo decir un 90%. Prácticamente es gente, nosotros le llamamos individuales, o sea, no pertenecientes a ninguna empresa, sino gente que viene por algún trámite o alguna situación, aunque la mayoría de las dependencias de gobierno están cerradas aún, pero eso es lo que están viendo ahorita. Aquí hay una mezcla en el territorio nacional de semáforos, ¿no? Hay algunos que están en rojo y hay algunos que están en amarillo. Entonces, a pesar de que hoy puedes irte a ese 15%, puedes irte a ese 30%, pues no está siendo
digamos que estamos llegando a esos límites permitidos. Julián se dedica a llevar y traer a turistas del aeropuerto a un hotel del centro de Ciudad de México. Antes de la pandemia hacía entre 3 y 4 viajes al día. Hoy el panorama es complejo. Llegamos de suerte a hacer uno, o hay veces que ninguno. Hoy lleva un viaje. Ayer no realizó ninguno. Si era del 100% del año pasado, ahorita estamos como al 10% máximo. Apretarse mucho el cinturón totalmente. Es así como uno de los principales motores económicos del país y generador de divisas intenta salir adelante en la peor crisis que haya enfrentado el sector. Mega Noticias TVC. Tania Gómez. Fíjese que el 2019 fue un año muy bueno para México en cuestión de turismo. Nuestro país recibió 45.2 millones de turistas. Rompimos récord de turistas internacionales que lo colocó a nuestro país en la 7ª posición mundial, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo. Para que México regrese nuevamente el número de turistas reportados, obviamente previos a la emergencia sanitaria, tardará al menos entre 3 y 4 años, según la Secretaría de Turismo. Otros cálculos menos alegres creen que tardaremos más tiempo. La pandemia ha afectado seriamente al turismo. Tan solo en el sector hotelero dejó de ocupar, fíjese, 10 millones de cuartos destinados para los visitantes. Vamos nuevamente con Tania Gómez, quien nos tiene esta segunda parte de COVID y turismo. Después de la drástica caída en el turismo en territorio mexicano, la reactivación avanza a marchas forzadas. Una reactivación específica, una reactivación así, digamos, a tambor batiente, todavía no se ve. Luego de tocar fondo en abril y mayo, los meses subsecuentes no han sido buenos. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de Turismo, a nivel mundial el sector ha caído en 60%. En México, de acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, la caída alcanza entre el 70 y el 80%, en la que ya es la crisis 5 veces más grande que cualquier otra que se haya tenido en el turismo. A pesar de la diversidad del semáforo epidemiológico en territorio mexicano, aún siguen sin llegar los paseantes. Y es que el semáforo rojo ha permitido solo el 15% de ocupación, el naranja permite el 30%, el amarillo 60% y el verde 100% de la capacidad hotelera. Seguimos con estas mismas restricciones, seguimos con poco apetito por parte de la parte internacional de viajar y al final de cuentas pues ha perdido. Y al final del año pensamos que, o la gente puede pensar que viene un rebrote, y no ha habido reservaciones para la época de invierno, para la época que es más importante en México. Al final de cuentas, pues no está llegando esa parte internacional. Azur nos reporta un 64% de vuelos que están llegando, y bueno, pues al final con eso no se hace este volumen, ¿no? Uno de los aspectos más importantes para el turismo es la movilidad. Antes de la pandemia, alrededor de 800,000 asientos de avión estaban disponibles para México. Hoy, durante la pandemia, y pese a la reapertura económica, solo hay alrededor de 120,000 asientos para venir a nuestro país. Este comportamiento se explica ante la pérdida de dinamismo en los vuelos, ocasionada por las restricciones impuestas y las alertas de viaje. De acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Turismo, México cerrará el año con la llegada vía aérea de 8.3 millones de turistas internacionales, lo que representará una contracción del 56% comparada con el cierre de 2019, en tanto que el ingreso de divisas por visitantes internacionales se estima cierre con $10,878 millones, cifra menor en 55.7% respecto al año pasado. Tan solo en el turismo proveniente de Norteamérica, que incluye a Estados Unidos y Canadá, se prevé que nos visiten 6.6 millones de turistas, lo que significará una reducción del 48.5% en comparación con el año pasado. El Consejo Nacional Empresarial Turístico estima que la crisis sin precedentes en el sector generará una pérdida del 48% del Producto Interno Bruto turístico, lo que significa una pérdida de 1.6 billones de pesos, así como el 25% de los empleos que tienen que ver con turismo, es decir, 1 millón de empleos perdidos. Con el H1N1 en el 2009, esa recuperación fue de 34, 35 meses. El problema de esta es de que va a ser mucho mayor esa recuperación. Entonces probablemente nos va a llevar pues alrededor de 4 años, tal vez 5 años en podernos recuperar. Mega Noticias TVC, Tania Gómez.
Y me da mucho gusto que nuevamente esté con nosotros en Expedientes TVC a Tania Gómez, que hizo esta investigación del turismo. Tania, a mí me llama mucho la atención, de muchas industrias productivas en México, pues yo creo que la de turismo jamás, de todas, nunca imagino que sucedería pues un desplome y una afectación como la que ha habido ahora, ¿no? Exactamente, pues un gusto volver a estar contigo acá. Gracias. En tu espacio. Y bueno, pues ya nos decían los especialistas, esta es pues la mayor crisis dentro de la historia del turismo. Hay que decir que el turismo es motor fundamental de la economía mexicana y además uno de los principales generadores de divisas. Lamentablemente, ante la falta de apoyos del gobierno federal, pues ellos señalan, de acuerdo con los especialistas, que la recuperación va a llegar dentro de 4 o 5 años, porque bueno, toda la cantidad de personas que viven de este sector, desde los empresarios hasta pues a quien veíamos aquí en estas notas, quienes conducen estas camionetas para llevar y traer turismo, pues están quedando sin ingresos. Es que es toda una cadena. A mí me entristece mucho pues que tanta gente esté afectada porque, vamos a suponer, en un gran hotel, pues obviamente tiene sus empleados, pero afuera de ese gran hotel hay taxistas, hay lancheros, hay personas que ofertan diferentes rutas, te llevan a conocer diferentes lugares, los cenotes, por ejemplo, allá en Quintana Roo, algo precioso. Las señoras que se acercan humildemente, pero con sus manos, que con mucho esfuerzo hicieron artesanías para poder vender. En verdad que es tan grande la cadena turística que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y es una afectación, esto es como un efecto cadena que va afectando de los más grandes hasta los más pequeños. Pero desde los más grandes hasta los más pequeños tienen que comer diariamente. Y ahorita esta industria está haciendo que mucha gente empiece a tener hambre. Exactamente, como lo decías, es toda una cadenita y bueno, pues prácticamente todos están afectados. ¿Qué está pasando? Pues que a pesar de que ya los hoteles reabrieron sus puertas y de acuerdo a cada entidad, pues sabemos que es el semáforo epidemiológico, que si el verde, que si el anaranjado, que si ya algunos están en amarillo, pero no están llegando al mínimo porque algo que les está afectando bastante todavía pues es el cierre de fronteras, por eso no están llegando pues los viajeros internacionales justamente porque todavía se mantienen el cierre de fronteras, por ejemplo con Estados Unidos, que es fundamental también el turismo estadounidense que llega pues a nuestro país. A ver, cuando son vacaciones, ¿a dónde te vas? ¿Qué te gusta, por ejemplo? Uy, la playa, por supuesto. No se diga Cancún, no sé, bueno, ya de perdiz Acapulco, ¿no? Ya. Pero fíjate, luego lo dije, no sé por qué me va a decir que destino de sol y mar. Bueno, claro. Es que es lo primero que pensamos todos. Pero hay que pensar que en México no solamente es el destino pues de sol o de arena, de playa. Hay muchos tipos de turismo que son muy pujantes. Está, por ejemplo, el turismo médico, el turismo de salud. Recuerdo allá por cerca de Mexicali, bueno, está como una hora de ahí. Hay un pueblo que se llama Los Algodones, le llaman la Ciudad Diente. Bueno, todo tiene que ver con dentistas. Debe haber unos 200, 300 dentistas que atienden principalmente al turismo estadounidense y canadiense, que le sale entre 60, 70, 80% a veces más barato que atenderse en sus propios países. Es un tipo de turismo, el turismo de salud, el turismo wellness, que es el de bienestar, ¿no? Claro. Por ejemplo, de las aguas. convenciones. Exactamente, las aguas termales, la equinoterapia, el yoga, en fin. Está el turismo, que vamos a hablar en un momento de eso, de negocios, por ejemplo, que es muy pujante también en nuestro país. Todas las convenciones, porque hay lugares donde hacer, digamos, ese tipo de turismo que llama mucho la atención al extranjero, sobre todo si lo hacen en lugares donde hay pirámides, donde hay vegetación. Es decir, es mucho más allá de sol y de arena, que es muy, muy bonito también. Eso habla de la gran industria que tenemos como país. Claro, hay distintos tipos de turismo. Aquí en Ciudad de México es turismo mucho de convenciones, mucho de eventos, porque bueno, pues vaya, aquí no tenemos playa, pero claro que tenemos mucho que ofrecer aquí en Ciudad de México. Y lo que nos comentaban es que pues quienes están viajando ahorita a la capital del país son personas que vienen a buscar realizar trámites, vaya, cosas como muy específicas, porque por supuesto todo esto también está detenido, todo lo que son convenciones, todo lo que son eventos, pues es otra de las ramas también del turismo que está detenida y que pues que está, pues que no ven claro, ¿no? Pues, mi querida Tania, hablas de
sol y playa y no sé, ya se me antojó como que vamos pidiendo nuestras vacaciones. Sol, arena y mar. Sol y arena y mar. Muchas gracias por estar con gusto. nosotros. Gracias por esta investigación que realizaste y bueno, pues esperemos que este turismo pues no sea cuestión de 4 o 5 años, ojalá y sea menos en el que vayamos saliendo adelante. Ojalá y sea menos, ojalá también pronto estemos hablando de un panorama distinto, que ya podamos contar con vacuna, que es fundamental para que pues todo pueda volver a lo que teníamos justo antes de marzo, cuando llegó la pandemia aquí a nuestro país. Exactamente, paciencia, dicen. Muchas gracias, Tania. Un gusto. Muchas gracias. En 2019, México fue el líder mundial en cruceros por tercer año consecutivo. El 38% de las escalas mundiales de los cruceros se realizan en un puerto mexicano, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Agentes Navieros. Cada turista que desciende de un crucero en algún puerto del Caribe o del Pacífico, ¿cuánto cree que gasta? $103, nada más por bajar un ratito, $103 en promedio. En el caso de Cozumel, la derrama aumenta a $119, nada más por bajar un ratito. Ahí nos estamos dando una idea de la importancia también de este sector de los cruceros. Vamos a la nota de nuestro compañero Luis Castrejón, que pues donde ya se alistan los protocolos en los cruceros. Vamos a ver la nota. La Asociación de Navieras de Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han sostenido reuniones con autoridades mexicanas para determinar los protocolos de seguridad e higiene que se implementará cuando se active de nueva cuenta este sector. Estamos trabajando constantemente en la presentación y actualización de los nuevos protocolos. Hemos concluido con aquellos que corresponden al Sistema Nacional Portuario, en específico la ruta de la Riviera Mexicana, que incluye el puerto de Cabo San Lucas. Y en contraparte, las líneas navieras, a través de sus ejecutivos, han presentado a las autoridades de salud del gobierno de Estados Unidos las nuevas adecuaciones y enmiendas a los protocolos de salud. La Secretaría de Turismo y la Administración Portuaria Integral están realizando manuales de seguridad en conjunto con autoridades y empresas de Estados Unidos. Las propuestas serán presentadas la próxima semana para que comience a implementarse en todos los puertos de la Riviera Mexicana. No obstante, sí estamos trabajando arduamente todas las partes, tanto buques como puertos, para poder dar nuevas noticias, pero sobre todo la certeza de que estas naves no sean una vía de infección. Recientemente, en la siguiente semana, vamos a entregar a las autoridades del gobierno de Estados Unidos, a través de las líneas navieras, nuevos protocolos para evitar que este medio sea un foco de infección y un riesgo. A pesar de que no existe una fecha exacta para la reactivación de las navieras, las empresas y autoridades están trabajando para que sus manuales de seguridad operaciones sean uno solo. Con esto se espera que a más tardar en noviembre inicien operaciones los cruceros. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, está también teniendo reunión en donde también participamos nosotros, en donde estamos también opinando, dando nuestros puntos de vista para estos protocolos y ya vamos a unir los dos para sacar una propuesta y estar listos para el reinicio. El reinicio pues todavía es muy inseguro, pero bueno, ya varias navieras anunciaron que en noviembre empezarían a operar. De acuerdo con las cifras de la Administración Portuaria Integral, en 2019 llegaron 220 cruceros con 592,000 cruceristas. En contraparte, con este año solo se tuvieron el arribo de 55 y la cancelación de más de 120 arribos, dejando pérdidas en derrama económica de aproximadamente $15 millones. Luis Castrejón, Mega Noticias. Hace un momentito decíamos con Tania que cuando hablamos de turismo, no todo es turismo de playa. Qué rico, digo, el turismo de playa, pero no todo es turismo de playa. El turismo de negocios en México, también decíamos, ha sido muy importante. Fíjense, en nuestros días antes de la pandemia, se realizaron un promedio. ¿Cuántas reuniones cree que se hicieron? 266,000. 266,000 reuniones
Fíjese, de las cuales 182,000 fueron reuniones corporativas o de negocios, 33,000 congresos de asociaciones, 7,500 programas de incentivos, 6,500 de exposiciones. Qué importante, en verdad. La Ciudad de México y Guadalajara son dos destinos líderes de turismo de negocios en el mundo. Vamos al reporte de nuestra compañera Daniela Rodríguez de Mega Noticias Guadalajara. El turismo de negocios se ha convertido en el respiro de este sector dentro del área metropolitana de Guadalajara, que actualmente trabaja con una ocupación hotelera del 30.48%, de acuerdo al presidente de la Asociación de Hoteleros de Jalisco, Juan Carlos Mondragón. Señaló que a pesar de que es lento, el crecimiento se ha notado y ya se tienen dos panoramas de cierre de 2020. El pésimo es de un 24% y el optimista del 29% de ocupación. Esto dado que el 2019 cerró de un 60 al 65%, es decir, que todavía falta tiempo de recuperación. Tan solo en la zona metropolitana de Guadalajara hay 500 hoteles, 350 hoteles turísticos y 28,350 cuartos de hotel. Sigue siendo turismo de negocios el principal. Hay muy poquita gente, sí hay algo de gente que está viniendo como en plan de descanso, pero es la menos de la menos. Yo creo que la gente que está pretendiendo descansar está yendo a las playas y a las playas a las que puede accesar por vía carretera. Estamos queriendo ver cómo termina el año, pero pues el año en principio te digo que no se ve muy bien. La ocupación hotelera en marzo fue del 14.25%, abril del 9.76%, mayo del 12.09%, junio 12.90%, julio 16.51%, agosto 21.80% y septiembre cerró con el 30.48%. Germán Cotsiras Raliz, secretario de Turismo, también reconoció que el turismo de negocios ha sido parte importante de esta reactivación, junto con la reapertura de Expo Guadalajara. La apertura de Expo Guadalajara y estas actividades de turismo de negocios o industria de negocios se ha incrementado, evidentemente también ha incrementado las propuestas, el porcentaje de hospedaje, andamos rondando sobre todo el 25%, y eso pues habla de que vamos avanzando. Mientras tanto, en San Pedro Tlaquepaque se encontró a turistas de negocios que se dieron un espacio para conocer y aseguraron que cada vez está más fluido y los protocolos sanitarios dan seguridad al viajero. Sí, vengo de la Ciudad de México. Vine por cuestiones de trabajo. Ok. Sí, ya nada más ahorita aprovechar la mañana para conocer y ya regresarnos a la ciudad. La seguridad en todos lados está muy fuerte. Ahorita fuimos al mercado y te toman la temperatura, te dan tu gel. Ahorita igual en los localitos que hemos andado están con el cubrebocas, la protección muy bien. Creo que vamos. Para incentivar el turismo, actualmente hay hoteles que cuentan con promociones del 3x2 y por parte del gobierno del estado se han firmado pactos para llevar y traer viajeros a destinos carreteros. Daniela Rodríguez, Mega Noticias. Fíjese, estos datos están muy buenos. El turismo de reuniones genera en México alrededor de 890,000 empleos cada año. En 2019 viajaron a México 11 millones de turistas nacionales y 2 millones de turistas internacionales por concepto de turismo de reuniones o turismo de negocios. La industria de reuniones generó divisas, ¿por cuánto cree? Ahí está, 2,400 solecito, por bien portados, ándele. 2,400 millones de dólares de divisas. Vamos a Guadalajara con nuestra compañera de Mega Noticias, Daniela Rodríguez. Daniela, ¿cómo estás? Digo, sin duda, decíamos, Guadalajara es una de las ciudades más importantes, no solamente en México, sino también en el mundo, en todo lo que es turismo de negocios, turismo de reunión. ¿Cómo estás? Hola Leonardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y pues así es, efectivamente, como lo comentas acá, en Guadalajara también es una ciudad muy importante para el turismo de reuniones, que actualmente con la pandemia del COVID-19 es el que ha estado salvando un poco el turismo acá en Guadalajara.
Pues sobre todo eso de pues salvar, tiene razón porque, bueno, una ciudad tan pujante en turismo, sobre todo turismo cultural, con teatros tan hermosos, el degollado, en fin, la gastronomía, Tlaquepaque, que estabas también comentando en tu reporte, pues sin duda el turismo de reunión, pues es volver a traer exactamente pues a gente que aprovecha, aunque sea un momentito, un ratito, estamos viendo hoy los protocolos de salubridad, pues aprovechar y comer en algún restaurante, tal vez llevarse algún recuerdito a casa, un tequila, no lo puede uno dejar, una birria, en fin, creo que es una manera, poco a poco, lo sabemos, lento tal vez, pero es una manera de ir reactivando la economía, ¿no? Así es, efectivamente, hay que recordar que acá en Guadalajara tenemos uno de los centros más importantes de turismo de reuniones, que es la Expo Guadalajara, que pues prácticamente es el recinto que alberga este turismo de reuniones, el más importante y uno de los más importantes también a nivel nacional y mundial. Y pues bueno, prácticamente todo el año la Expo Guadalajara está llena de reuniones, tanto pequeñas como expos muy importantes, como lo es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya estamos próximos también en diciembre, que es cuando se celebra esta feria en la Expo Guadalajara. Y pues bueno, hay que recordar que estuvo cerrada varios meses con esta pandemia. El 1 de septiembre por fin reabre sus puertas Expo Guadalajara con protocolos sanitarios muy fuertes, una inversión de millones de pesos para estar controlando los accesos y evitar algunos contagios también. Y pues algunas expos ya se animaron. La primera en abrir aquí en Guadalajara fue la Expo de Intermoda. Ella se animó a abrir la Expo Guadalajara, a arriesgarse a ver cómo funcionaban estos protocolos, si realmente el público estaba interesado en asistir. Y pues bueno, ahorita hay expectativas de que algunas expos se vuelvan a realizar, otras que mejor prefirieron optar por la manera virtual, que sin embargo también ha repuntado un poco. Y pues bueno, Expo Guadalajara, al momento de su reapertura, es una recuperación bastante fuerte para el sector hotelero del área metropolitana. Los restaurantes se vuelven a activar, ya las personas salen a algunos de los municipios, como lo veíamos en la nota y lo comentabas, el turismo en Tlaquepaque, que es un pueblo mágico acá en Guadalajara, Tonalá, Zapopan, todos estos municipios, lo que es el primer cuadro de toda el área metropolitana de Guadalajara, pues comienza poco a poco a reactivarse. Y pues es la manera en que se ha visto levantar el turismo aquí en la ciudad. El turismo de negocios sigue siendo uno de los más importantes, es el que está pues nuevamente salvando tras la pandemia y que está repuntando y por lo menos dando algunas entradas de dinero tras las pérdidas millonarias que se tuvieron. ¿Quién le dice que no una tortita ahogada? ¿No? ¿Quién le dice que no una rica birria? Ahorita que hablabas de la FIL de Guadalajara, qué importante es la Feria Internacional del Libro, donde al mismo tiempo puede haber conferencias con cientos de personas, al mismo tiempo obviamente pues toda la exposición de miles y miles de libros, al mismo tiempo un autor puede estar dando una charla, una conferencia, firmando autógrafos, en fin, en verdad que ver ese mecanismo, esa industria, esa organización, muy pocas ciudades en el mundo, y Guadalajara en verdad que se pinta solo para ese tipo de eventos. Ojalá pronto, muy pronto se vaya reactivando de mucho mejor manera, como se lo merece Guadalajara, esta industria del turismo de comercio, turismo de reunión. Muchas gracias y pues mucha suerte. Ya se me antojó una tortita ahogada por allá. Pronto te esperamos acá con tu reunión de negocios para que te comas tu torta ahogada. Venga. Y también una birria, ¿eh? Muchas gracias, claro, te mandamos un fuerte abrazo. México es el cuarto país con la mayor diversidad biológica del mundo, con 9 de los 11 tipos de ecosistemas existentes en el planeta. Eso nos convierte a nuestro país en un gran atractivo para millones de turistas. De esto y más vamos a hablar después del corte. Esto es Expedientes TVC, siga con nosotros. Muchas gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera, y el tema de la importancia de reactivar el turismo en México como uno de sus principales motores económicos. Fíjense, México, decíamos, es el cuarto país con la mayor diversidad biológica del mundo, el cuarto, con 9 de los 11 tipos de ecosistemas más importantes existentes en el mundo. Hospeda en su hábitat natural el 12% de las especies de todo el planeta. Es el país número 1 en América con lugares declarados Patrimonio Mundial Natural. Cuenta con 27 sitios que son Patrimonio Cultural de la Humanidad, y su gastronomía, que estamos hablando hace un momento de eso con nuestra compañera de Guadalajara, pues ha sido nombrada también Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por todo esto,
México es uno de los países más importantes en el mundo en turismo de naturaleza. Vamos a la nota de nuestra compañera de Mega Noticias en Tuxtla Gutiérrez, Lisbeth Leite. La actividad turística en las áreas naturales protegidas ha comenzado a retomar su camino. Sin embargo, se llevan a cabo protocolos de seguridad y sanidad para que estos lugares no sean un foco de infección para las personas que acuden. Desde este fin de semana se reabrió el acceso al Parque Nacional Palenque y desde semanas atrás se permitió la navegación en el Cañón del Sumidero. Sin embargo, algunos miradores aún están restringidos al público. Asimismo, las lagunas de Montebello desde el pasado 12 de septiembre reabrió sus puertas, siendo estas 3 áreas que se mantienen con actividad turística de un 50% de su capacidad. El día sábado tuvimos 600 personas que ingresaron. El día domingo se repitió porque tenemos un aforo, es decir, hay un límite máximo de personas. De la capacidad de carga estamos estableciendo el 50%. Es decir, en el caso del Cañón del Sumidero, en la zona de miradores, podemos mantener 2,000 personas en su capacidad total por miradores, y lo bajamos a 1,000, al 50%. El tema de las embarcaciones llevan 40 pasajeros, pues actualmente su capacidad está a 20. Lo mismo estamos haciendo en Palenque, es decir, el número son 600 personas, ¿no? Como máximo hasta ahorita. Además de restringir el acceso a la mitad de su capacidad, las diferentes áreas naturales protegidas tuvieron que modificarse para hacer más segura la estancia de los visitantes. Hay sitios donde se tiene que lavar las manos, tiene que bajar toda la gente, pasar por tapetes, tomar la temperatura, fumigamos. Bueno, sí, evidentemente sí hay modificaciones. Ahora, a la actividad contamos con lineamientos, protocolos, y les pedimos a los prestadores de servicios turísticos protocolos, ¿no? Porque ellos también son responsables de observar las condiciones de sanidad para reducir el riesgo sanitario, ¿no? Para Mega Noticias, Lisbeth Leite. México recibe turistas de todo el mundo, pero hay una estadística de cuáles son los principales países. Pues fíjense, ahí les va. Las principales naciones donde provenían antes del COVID los viajeros fueron, en primer lugar, Estados Unidos, después Canadá, Colombia, Francia y Gran Bretaña, entre muchas otras cosas. Y una de las cosas que más le gusta a los turistas son las artesanías. En Sinaloa, mujeres de comunidades indígenas dan valor agregado a los productos pesqueros a través de la elaboración de artesanías. Vamos al reporte con nuestra compañera de Mega Noticias en Los Mochis, Carla Beltrán. La producción artesanal de los pueblos indígenas es la más bella colección, hecha con materiales descubiertos de la profundidad del mar. Detrás de cada objeto existen horas de trabajo, elementos sagrados que contienen la memoria de una cultura, una lengua y una forma de vida. Para elaborar esta preciosa joyería es necesario recolectar la materia prima. De ello se encargan pescadores de la región, quienes salen en busca de los pequeños tesoros con tintes pintorescos. Una vez recolectada la concha, se trabaja en esculpir su exterior hasta que quede perfectamente brillante, para después colocar el molde y proceder al corte. Lo que nosotros trabajamos como artesanías es de hacer bisutería, lo que es pulseras, aretes, collares, anillos. Igual hacemos también lo que viene siendo figuras enteras. Por ejemplo, la escama te llevas un día completo en el lavado y que se seca hasta el siguiente día. Después de eso, pues ya empezar a perforar la escama, es completamente a mano, escama por escama. Para elaborar un collar, pues fácilmente te llevas como unas 4 horas. Antes de la pandemia, su principal demanda era durante los fines de semana sobre el malecón de Topolobampo,
pero fue a raíz de la contingencia sanitaria que todo se vino abajo, quedando sin ingresos para llevar a sus familias. Cuando se va de vacaciones, ¿qué es lo que más le gusta? Las artesanías, la comida, la arquitectura. Le vamos a hablar después del corte de una de las ciudades coloniales más hermosas en México. Siga con nosotros, esto es Expedientes TVC. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Oiga, ¿conoce Zacatecas? ¿Qué lugar, qué ciudad tan hermosa? Alguna vez me hospedé ahí en un hotel construido en una muy antigua plaza de toros del siglo XVIII, me parece. Qué hermoso. Bueno, el Teatro Calderón, el Cerro de la Bufa, ¿qué más? La Mina del Edén, el Museo de Rafael Coronel en Zacatecas. Bueno, la reapertura hotelera, hasta el momento que es importante, no ha dejado un repunte en contagios. Eso es muy bueno para que vaya reactivándose también por allá el turismo y la economía. Alan Ponce tiene la información. Vamos al reporte. El 1 de junio de 2020 comenzó la nueva realidad en el país y en Zacatecas. Una de las industrias que aperturó nuevamente fue la hotelera. El día que los hoteles volvieron a operaciones, había un total de 302 casos positivos de COVID-19 en la entidad. 15 días luego de que la industria volviera a ponerse en pie, había 555 casos positivos, lo que significa un aumento de casi 80%. Sin embargo, de acuerdo al presidente de Hoteles y Moteles de Zacatecas, Raúl Muñoz del Cojo, en los hoteles no se ha detectado ningún caso sospechoso o positivo en viajeros ni tampoco en el propio staff. Afortunadamente, la gente que está viajando está sana, o al menos se ven sanos, ¿no? O sea, aquí en mi hotel en lo particular le digo, no hemos tenido ningún caso y Dios quiera y así siga esto. Y por otro lado le comento también que yo creo que en todos los hoteles, de la información que he recibido ahí poco a poco, no hemos visto casos de este tipo. El aumento de los casos se debió a la reapertura del resto de sectores y también al fin de confinamiento, pues fue entonces cuando los ciudadanos dejaron de quedarse en casa. A pesar de los protocolos que se implementan en los hoteles, tales como sanitización de habitaciones diario y ocupación del 30%, hasta el momento las cifras no son alentadoras. La industria reporta tan solo un 17% de ocupación. Sí lo hay, y yo creo que este temor se nos va a quitar hasta el momento de que haya una vacuna o que haya una cura, ¿no? Desafortunadamente, pues las estadísticas están jugando en contra, ¿no? La gente no está volando tanto como antes, y eso es por el miedo a contagiarse en los aviones y en los aeropuertos, ¿no? Ahorita la gente que está viajando, viaja en sus vehículos y viaja a destinos no mayores a 4 horas de camino. A 3 meses de que se reaperturaron los hoteles y tan solo semanas de que los atractivos turísticos como la Mina del Edén y el teleférico volvieran a recibir visitantes, todavía no hay un panorama alentador para el sector turismo, mismo que aporta 2.3% al Producto Interno Bruto del Estado. Lo más difícil es los prestadores de servicios que no han tenido ingreso todo este tiempo. Esa parte es muy difícil porque quisiéramos ayudarlos y es muy difícil, no tenemos recursos para darles, y la mejor manera que tenemos de ayudarlos es pues provocar que haya trabajo, no tenemos otra forma de ayudarlos, y es lo que estamos tratando de hacer. Ya logramos que se abriera el teleférico, que se abriera la mina, que se abrieran muchas de las atracciones turísticas. Esperemos ya se abran los museos muy pronto. Con imágenes de Ángel Lara, para Mega Noticias TVC, Patricia Sánchez. Fíjese que, pues aparte de todo este turismo hermoso del que hemos estado hablando, la importancia de que este turismo tiene que reactivarse, hay un tipo de turismo en México, ese sí, no debería de existir. Se trata del turismo sexual, donde México tristemente es uno de los principales destinos en el mundo. La pornografía infantil, el turismo sexual, genera ganancias superiores, ahí les va, a los 34,000 millones de pesos. 34,000 millones de pesos, este tipo de turismo, en verdad que tache, es un delito. Lastima a mucha gente, a muchos menores de edad.
Es un delito, la gente tiene que estar en la cárcel. Vamos al reporte con nuestro compañero Germán Contreras de Mega Noticias Hermosillo. En México, el turismo sexual y la pornografía infantil generan ganancias anuales de 34,000 millones de pesos, aseguró la senadora Josefina Vázquez Mota durante su participación en el Foro Digital de Combate al Turismo Sexual y Pornografía Infantil organizado por el Gobierno de Sonora. La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Niñez en el Senado de la República resaltó la importancia de reforzar las acciones coordinadas entre todos los niveles de gobierno para hacer frente a este acto delincuencial. La pornografía infantil actualmente se genera cerca de 34,000 millones de pesos anuales de pornografía infantil en nuestro país. Es terrible saber, sí, que México, nuestro país, ocupa el primer lugar de difusión de pornografía infantil a nivel mundial. Agregó que 1 de cada 10 delitos relacionados con la pornografía infantil cometidos en México fue denunciado, de los cuales el Ministerio Público solo inició procedimientos en el 60% de los casos. El consumo de pornografía infantil, si seguimos por favor, en nuestro país, aumentó el 70%. Solamente déjenme comentarles, durante los meses de marzo y abril, sí, en esta terrible pandemia, sí algo aumentado, es la violencia contra las mujeres, niñas, niños, pero también el consumo de pornografía infantil. Explicó que en cuanto al turismo infantil, el nivel internacional es la segunda actividad más lucrativa después del narcotráfico, donde México ya es considerado el segundo país latinoamericano en materia de turismo sexual infantil. Cerca de 600,000 depredadores sexuales visitan nuestro país cada año. Esto equivale a 1,600 cada día, a 66 cada hora. Gobernadora, Santiago, poco más de un pedófilo cada minuto pisando nuestro país. Por su parte, el titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, Oliver González Barrales, destacó los resultados que se han tenido en el combate al consumo de pornografía infantil en el país. Derivados de la colaboración internacional y estas 144 denuncias que se han interpuesto prácticamente en las 32 entidades federativas aglutinan alrededor de 1,200 reportes de denuncias por transmisión de pornografía infantil en los segmentos de dirección IP que pertenecen a México. Desde luego, los resultados que hemos obtenido son 24 detenidos, 14 víctimas rescatadas y se han logrado en el sistema de justicia penal acusatorio 4 sentencias condenatorias. Germán Contreras, Mega Noticias. Fíjese, de acuerdo con las autoridades, las principales redes de turismo sexual en México se encuentran, lo estaba ahorita anotando exactamente en el pizarrón, se encuentran en las ciudades de Tijuana, de Tapachula, también de Ciudad Juárez, de Acapulco, de Puerto Vallarta, ya no me alcanzó, me fui por allá, están en Cuernavaca, están en Cancún, también están en la ciudad de Tenancingo, en Hidalgo y obviamente en la Ciudad de México. Estos no son los únicos lugares, obviamente hay más lugares en México, pero al menos las autoridades dicen que esto es uno de los principales, o son los principales destinos. Y bueno, esto no debería de existir, este tipo de turismo. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Germán Contreras de Mega Noticias Hermosillo. Pues en verdad que son cifras tristes la que dan pues, sobre el turismo sexual en México, y es terrible que nos pongan entre los primeros lugares del mundo. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas tardes, Leonardo. Sí, pues sí, efectivamente, como bien lo mencionas, una situación no solamente lamentable, sino triste, pues esta alta cantidad pues, de presencia de este turismo, mal turismo, pues no deseado, este turismo sexual, el consumo también de la llamada pornografía infantil, como ya se veía en la nota ahí, 34,000 millones de pesos como mínimo de ingresos anuales de estas actividades ilícitas a nivel nacional, Leonardo.
A ver, platícanos cómo está la situación allá en la frontera de México, porque, bueno, hemos escuchado mucho de la frontera sur, de la parte de Chiapas, la parte de Oaxaca, donde hay redes importantes, incluso algunas integradas por personas de otros países, son redes internacionales, pero no hemos oído hablar tanto de la frontera norte, donde evidentemente con la cercanía, al ser vecinos con Estados Unidos, pues viene otro tipo de turismo que no es deseado en este país, pero viene. ¿Qué pasa ahí del otro lado? Platícanos, ¿qué has visto tú? ¿Qué has sabido? En el caso particular de lo que estamos hablando, Sonora, Leonardo, amigos del auditorio, pues aquí puntos especiales en los que hay que estar teniendo atención. Y no dices, son las zonas fronterizas directamente con Estados Unidos. Hablamos de las regiones de Nogales, Agua Prieta, por citarte los principales ejemplos, que son los puntos de entrada de este turismo sexual, mayoritariamente norteamericano o de otros países que ingresan hacia Estados Unidos y de ahí hacen su ingreso a México. Son particularmente en estos puntos donde se ha tenido que poner especial atención, lo que es Nogales, Agua Prieta y esas regiones fronterizas con Estados Unidos, Leonardo. Hay pocas redadas, ¿verdad? Digo, al menos públicamente hasta acá, hasta la Ciudad de México, no escuchamos en muchos casos de redadas o que hayan hecho un operativo grande, importante para pues detener estas bandas, que las hay allá, tú no lo estás diciendo. Efectivamente, Leonardo, es que básicamente digamos que no sé si utilizar el nombre de tradición o por costumbre, o más propiamente lo que es la labor de la autoridad, propiamente se centran más específicamente en otras acciones como el contrabando de drogas, que son lo que es la zona de Sonora con Arizona, es de los puntos más fuertes, con el tráfico humano propiamente. ¿Será que la situación que se presenta es lo que quiero suponer, es que las autoridades se enfocan con mayor fuerza en este tipo de crímenes, el contrabando de drogas, contrabando de armas, tráfico de personas, y de alguna manera no se le ha dado todavía esa importancia, esa seriedad a estos dos temas, lo que es el turismo sexual y el consumo de pornografía infantil. Aquí en la Ciudad de México, ya desde hace algunos años, pues algunos lugares, básicamente pues donde hay mujeres que bailan, pues están cerrados, pero no ha sido la misma situación pues en otras ciudades de México. ¿Cómo se está viviendo allá en Sonora este asunto? Es decir, ¿hay apertura a todo tipo, digamos, de bares o de centros donde hay chicas pues con ropa menor o que ofrecen bebidas y de ahí pues al rato salen con el cliente? ¿Cómo se vive allí esta situación? Efectivamente, pues Sonora, Hermosillo, Leonardo, no son ausentes a este tipo de situaciones. Claro que hay en algunas zonas específicas delimitadas esta actividad, conocidas como la zona roja, como se le conoce tradicionalmente a estos antros o bares de mala muerte, como se le conoce comúnmente aquí en Hermosillo, donde se puede, como tú bien lo mencionas, el acceso a este tipo de actividades, los clientes que acuden y quieren salir con alguna pues mujer de ahí, desgraciadamente ya sea menor de edad porque se da, pues sí logran tener acceso a este tipo de situaciones. Hace un momento, Germán, estabas comentando algo muy, muy importante. A veces la atención se desvía de este problema del que estamos hablando, del turismo sexual, por enfocarse pues más al problema del tráfico de drogas. Sin embargo, pues hay que recordar que dentro del crimen organizado, pues hay otro tipo de industria, que es la industria sexual, que también ellos manejan. Y bueno, pues está la trata de blancas. ¿Hay algún estudio o han dado alguna conferencia a las autoridades, sino ahorita en algún momento en el pasado cercano, digamos, donde hayan hablado de este problema de trata de blancas? Ha habido esfuerzos, Leonardo, quizá algo aislados, quizá no lo suficientemente fuertes o integrales que amerita este problema tan grave, que quizás de momento no se pueda medir que tenga una fuerza similar a otras regiones que tú has mencionado al inicio del reporte, pero creo que no se ha abordado con la seriedad o con la gravedad que ameritan este tipo de situaciones. Se ha intentado hacer esfuerzos, pláticas,
fomentar desde el punto de vista de la prevención desde las familias, en las instituciones educativas, a manera de prevención y que no se repita este tipo de situaciones, pero sin embargo creo que hacen falta acciones de mayor integralidad en este tema. Es que digo, 34 mil millones de pesos es un dineral. Se está hablando de lo jugoso que es esta industria de lo ilícito, donde finalmente, pues como estamos viendo, pues en muchas ciudades las autoridades no están actuando pues como se debería. Yo te quiero preguntar, no sé cómo esté la cuestión de cifras de secuestro de mujeres allá en Sonora. Al momento, pues se está elaborando un reporte integral porque precisamente se tocaba el tema en esta exposición que se presentó en este foro de delitos digitales. Leonardo, se está actualizando en estos momentos este tema para contar con datos más actuales, valga la expresión, específicos en lo que es el secuestro de mujeres, la trata de blancas, aquí en la entidad. Fíjate que llama mucho la atención que en algunas ciudades del norte hay casi literal una mini ciudad o colonia donde pues hay de todo, hay bares, hay prostitución abierta, hay pues venta de droga. He visto algunos y son conocidos. Hemos hecho, por ejemplo, algunas investigaciones en Tijuana, hemos hecho algunas investigaciones en Ciudad Juárez, donde está todo esto que te comento. No sé allá en Sonora si hay este tipo como de búnkers o de mini ciudades dentro de una ciudad donde hay todo ese tipo de antros. No como tal, Leonardo, no nos ha tocado identificar como tal, así con el término minuciedades. Hay zonas específicas, aquí se utiliza mucho calificarlos como zona de tolerancia o bien como la zona roja, donde se aglutinan pues antros o los que se los conoce como bares de mala muerte, que son espacios que pues más allá de una actividad ilícita que pudiera ser la venta de alcohol o de bebidas, he sabido que se prodigan, se permiten actividades irregulares como la venta de drogas, pues la prostitución y otras también irregulares, pero se delimitan más que nada como zonas. Ya mencionaba, son calificadas como zonas de tolerancia o zona roja, que propiamente así se califica en Hermosillo cuando se delimita algún espacio que es identificado donde se presenta la práctica de estas actividades, Leonardo. Germán, pues agradecemos mucho tus palabras, te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Va de vuelta el abrazo, Leonardo. Gracias a Germán. Bueno, pues quitando obviamente al turismo sexual, el turismo recreativo, el turismo de playa, el turismo cultural, el turismo de naturaleza, el turismo de negocios o el turismo de salud, es una necesidad para México y para cualquier país. Decíamos que el turismo genera pues ingresos, se genera desarrollo, genera empleos y bueno, pues por el coronavirus ha registrado pérdidas, fíjese, por más de 7 mil millones de dólares en turismo, alrededor de 148 mil millones de pesos. Y decíamos que para que México registre pues nuevamente el número de turistas e ingresos reportados previos a la emergencia sanitaria, pues tardará entre 3, 4, 5 años. Según la Secretaría de Turismo, hay otros cálculos que creen que pudiera ser más tiempo. Pero ¿sabe qué? El tiempo que sea, saldremos adelante. Gracias por su atención. Lo espero el próximo viernes con más de Expedientes TVC. Su servidor, Leonardo Ferrera.